Hola, 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 hola. Dios les bendiga, mi querida familia. Donde quiera que se encuentren en el espacio terráqueo de este mundo, puedan recibir un gran abrazo y que las bendiciones del cielo le colmen cada día. Para esta semana, la lección número 7. Adoren al Creador. Adoren al Creador. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 11. Libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis queridos, ustedes ya saben, para comenzar, siempre lo hacemos con una palabra de oración. Querido Padre, gracias porque tu presencia está con nosotros y que nos vas a dar sabiduría de lo alto para que juntos podamos entender y comprender la lección número 7. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, desde el principio de la creación de este mundo, se pone en tela de juicio la autoridad divina. La autoridad divina. Y por eso que el resumen de la lección de esta semana pudiera decirlo en una sola palabra, y es adoración. Es la palabra adoración. ¿A quién yo adoro? ¿A quién usted adora? ¿A quién adora mi vecino? ¿A quién adora mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas? ¿A quién adora esta tierra? ¿A quién estamos adorando? Y uno de los ejemplos básicos, mis amados, se encuentra en las Sagradas Escrituras, es la tentación del Señor Jesús. La tentación del Señor Jesús. Lo encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 4. Libro de San Mateo, el capítulo 4. Ustedes se acuerdan perfectamente. Ahora vamos a leer algunos versículos, pero ustedes se deben acordar que la primera tentación era convertir las piedras en pan. Y Jesucristo hizo aquella declaración poderosísima: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación estaba invitando el enemigo a lanzarse al vacío al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo también le vuelve a responder con un escrito está, que al Señor Jehová tu Dios no tentarás. Pero llega la tercera tentación. La tercera tentación. Vamos a leer a partir del versículo 8. A partir del versículo 8. Y miren lo que dice la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 4 y el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Y aquí viene la palabra, si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta que en la tercera tentación el gran problema que tiene el enemigo en contra de Dios es un asunto de adoración? El gran problema que tiene el enemigo en contra de Dios es el punto de la adoración. Y viene la gran pregunta: ¿por qué Dios merece adoración? Simplemente, mis amados, porque es nuestro creador y es nuestro redentor. Él me formó y Él me redimió en la cruz del Calvario para yo ser un heredero del reino de los cielos. Esta es una adoración, mis queridos, voluntaria y que Dios se la merece, Pero la adoración que exige el enemigo, mis amados,
No es una adoración voluntaria, no, no. Él se te mete por los ojos, se te mete por los oídos, se te mete por los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque es una adoración obligada, inquisitiva y perjudicial. Miren estas 3 palabras que estoy utilizando. Es una adoración obligada, inquisitiva y por supuesto es una adoración eh, perjudicial. Es una adoración perjudicial. Familia, ustedes lo conocen igual que yo. En el Antiguo Testamento, ustedes se han dado cuenta cómo los profetas de Dios reprendieron muchísimas veces al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente estaban adorando a otros dioses. Es que todos nosotros sabemos cuáles son las consecuencias cuando no se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mis amados, ustedes se deben dar cuenta por qué ahora mismo, en la actualidad, tenemos tantos problemas con la música, tenemos tantos problemas con la falsa teología, tenemos tantos problemas con el humanismo, tenemos tantos problemas hasta con la autoridad divina, porque se está poniendo en cuestión la autoridad divina. No es que yo pienso, no es que yo analizo. Mis amados, yo parto desde un punto. La palabra de Dios dice y yo obedezco. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque esto es autoridad divina. La palabra de Dios dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. No le estoy dando tanta vuelta. ¿Por qué tiene que ser entre un hombre y una mujer? Ya, la palabra de Dios dijo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Ya, se acabó. Se acabó. Mis amados, la palabra de Dios dice que el sábado, por cierto, es la lección número 8, el de la próxima semana. La palabra de Dios dice que el sábado es el verdadero día de reposo. Ya, punto. Yo no le estoy dando tanta vuelta y decir, no, posiblemente que debe ser un día en la semana. Yo puedo agarrar el domingo o el lunes o el martes. No, la Biblia dice sábado, es sábado. Oye, la palabra de Dios dice, no debe cometer adulterio. Yo tengo que ser marido de una sola mujer. Familia, no le estoy dando tanta vuelta. No, porque Salomón sí, porque David aquel, porque Abraham cometió porque el otro. No, ya la palabra de Dios lo dijo y se acabó. Se acabó. No puedo poner en tela de juicio lo que enseña la palabra de Dios. Así que, mis amados, ustedes ya conocen, ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando nosotros ponemos en tela de juicio la autoridad divina. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. La paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Así que, mis amados, teniendo esto en cuenta, vamos a entrar en el primer aspecto que vamos a analizar en esta lección. Un compañero en la tribulación. Hay un punto que debe quedar claro para todos nosotros. Debe quedar clarito. Yo he escuchado a muchas personas predicando y hablando, hasta dando un estudio bíblico, person to person, así, cara a cara. Lo he escuchado en las predicaciones, que cuando las personas aceptan a Dios como su Salvador personal, se acaban los problemas. Se acaban los problemas. Y mis amados, nosotros cuando aceptamos a nuestro Dios como nuestro Salvador personal, no es pensando si se acaban los problemas o no se acaban los problemas. No. Yo acepto a Dios como mi Salvador personal porque Él es mi creador. Yo acepto a mi Dios como mi Salvador personal porque hizo todo lo posible para salvarme a mí, Vino a esta tierra, vivió unos cuantos años, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para yo tener salvación y vida. Y en este momento el Señor está intercediendo por toda la humanidad, mis amados, para que si alguno hemos cometido pecado, queridos, nosotros podamos confesarlo y el Señor está listo y disponible para perdonar cada uno de ellos. Así que, mis queridos, cuando ustedes vayan a escuchar a un predicador diciendo, mira, que cuando tú entras en la iglesia, no, cuando tú aceptas a Dios como tu Salvador personal, se acaban los problemas. Estamos lejísimos de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos a adorar a Dios. Porque simplemente
hizo todo lo posible para yo entrar en el reino de los cielos. Así que, para darle honor al título, ¿no? Un compañero en la tribulación. Mire lo que dice la palabra de Dios, específicamente con el caso de Juan, ¿no? Con el caso de Juan. Libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. Aquí no estamos hablando de cualquier discípulo, estamos hablando del discípulo amado. Discípulo amado. Compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo. Esto es tremendo, mis queridos. Esto es tremendo. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Simplemente por causa de la palabra de Dios. Y no es que él la estaba pasando bien, que estaba en un hotelito, que tenía un cuarto 5 estrellas. No. Estaba en medio de la tribulación. En medio de la tribulación. En medio de la tribulación. ¿Qué dice el libro de los Hechos, el capítulo 14 y el versículo 22? Libro de los Hechos, el capítulo 14 y el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación. Miren, es que esto debe quedar clarito para todos nosotros. A través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y San Juan, el capítulo 16 y el versículo 33, dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así que, mis amados, esto debe quedar claro para todos nosotros. Para todos nosotros. Usted está pasando alguna tribulación, tranquilo. Péguese del Señor Jesús. La invitación del Señor Jesucristo es simplemente que nosotros mantengamos una relación con Él, y al tener una relación con Él, yo pueda tener paz en mi corazón. Mi familia pueda tener paz en su corazón. Todos nosotros podamos tener paz para que seamos herederos del reino de los cielos. El segundo aspecto que vamos a analizar, mis queridos, adorar al Creador. La pregunta clave que hemos hecho desde el principio de la lección, y la vamos a realizar de nuevo, es para que la podamos tener clarita el concepto, ¿verdad? Tener todos claro el concepto es: ¿por qué todos debemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué nuestro Dios debe ser el centro de nuestras vidas? Y por supuesto, Él merece toda la adoración. Mis amados, está resaltado en el versículo de memoria. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 11. Quiero invitarles, yo sé que usted lo va a ver en la pantalla, pero quiero invitarle a que usted tenga la Biblia en la mano y que usted pueda subrayarlo, subrayar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Mis queridos, necesitamos preguntarnos: ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién no creó? Respóndalo ahí en la caja de los comentarios. Responda, que quede afirmado en tu mente: Dios. ¿Quién creó a su pueblo? ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién guía a su pueblo? Dios. ¿Quién lo va a llevar hacia el reino de los cielos? Dios. Dios. Entonces mi actitud diaria, delante de la presencia de Dios, díganme ustedes, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser?
La gran pregunta que debemos seguir respondiendo es, ¿cómo yo adoro a mi Dios? ¿Cuál es el medio que Dios me ha señalado para yo adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mis queridos, una de las formas es a través del estudio de la palabra de Dios, levantando mi culto personal, levantando el estudio, ¿verdad? Que cada día yo pueda realizar a través de la Sagrada Escritura, a través del folleto de la escuela sabática, a través del espíritu de la profecía, a través de los libros que ha sacado la iglesia para yo tener mis devocionales. Pero por encima de todo, mis queridos, debo adorar al Señor, es estudiando su palabra, sacando un tiempo diariamente, sea a las 4 de la mañana, sea a las 5 de la mañana, sea a las 6 de la mañana, que lo primero que yo haga en el día, al abrir mis ojos, no es ver el celular, no es ver qué mensaje me dieron, no, sino que de una sola vez yo me despierto, caigo de rodillas delante de la presencia de Dios. Hay algunos que me dicen, pastor, pero yo necesito hacer algunas necesidades fisiológicas. Bueno, corra, haga lo que tenga que hacer. Y luego de eso, no te vayas a comprometer a hacer cualquier otra cosa que vaya a interrumpir tu relación con Dios. Lo primero que tienes que hacer, después de hacer a lo mejor tus necesidades fisiológicas, es caer de rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Cómo adora mi familia al Rey de Reyes? ¿Cómo yo levanto mi culto familiar? Mis queridos, yo como sacerdote soy el responsable de colocar a mis hijas en las manos de Dios, como lo hizo Job. Por si acaso dice la palabra, si han ofendido a nuestro Creador. Mis amados, yo tengo que estar preocupado si mis hijas tienen su folleto de escuela sabática. Yo tengo que estar preocupado, especialmente con la niña de 6 años, si ella tiene las colecciones, si ella está estudiando la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, pero está muy chiquita, ella no necesita leer mucho. Sí, ella necesita leer mucho. Ella necesita saber que Dios la creó. Ella necesita saber que Dios debe ocupar el primer lugar. Ella necesita saber que cuando ella viene a saludarme, yo tengo que preguntarle a ella, hija, antes de saludarme a mí, tú saludaste a Dios. Tú hablaste con Dios. Estudiaste algo de su palabra. Leíste algo de la colección que te hemos regalado, que hemos colocado en tus manos. Ella me verá y dirá sí o no. Si me dice sí, sí, papá, muy bien. ¿Qué estudiaste? ¿Qué analizaste? Bueno, yo estudié de tal cosa. Pastor, pero tiene 6 años. Sí, es que desde pequeño tenemos que edificar a nuestros hijos para el reino de los cielos. Muchas veces, mis amados, la gente pregunta por los libros. No cuesta $50, no cuesta $60. Una colección de 4, 5, 6 libros está costando a lo mejor $60, $70 y le parece supremamente caro. Un folleto está costando alrededor de unos 8 o $10. Ay, le parece supremamente caro. Pero un celular que puede costar 300, 400, 800, 900 y hasta $1000 no nos parece caro. Mis amados, toda la inversión que usted pueda hacer por sus hijos, por su esposa, todo, hágalo, porque va a ser recompensado en la eternidad, Entonces, ¿quién merece nuestra adoración? Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi creador y porque Él es mi redentor. Porque Él me sacó de las tinieblas, y ahora yo camino con Él juntamente, para que Él me lleve, cuando Él regrese por segunda vez, me lleve hacia el reino de los cielos. Un tercer aspecto que vamos a analizar en esta lección: un Dios que está cercano. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de una corriente filosófica que se llama el deísmo, que su idea principal es que Dios creó el universo y por lo tanto lo abandona, ¿verdad? A su propia suerte. Esta lección me está enseñando a mí que el Dios que todos nosotros tenemos es un Dios cercano. Y esta lección está contraatacando algunas ideas
que existe todavía de esa corriente filosófica. Hace algunos días atrás recibo una llamada de un gran amigo que vive ahora mismo en Alemania. Y uno de sus reclamos que él me hacía era: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta calamidad sobre esta tierra? Y mis queridos, la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. En primer lugar, nuestro Dios no es un Dios dictador, no es un Dios tirano. Ustedes saben perfectamente lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. No, la entrada de nuestro Dios a nuestras vidas debe ser de manera voluntaria. En segundo lugar, Dios respeta el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. Familia, es que si Dios fuera autoritario y no respetara mi libre albedrío, entonces el mundo lo criticaría porque Él es autoritario. El mundo lo criticaría porque es un dictador. Entonces, si es buena gente porque respeta mi libre albedrío, ¿por qué Dios permite que haya tanta maldad? Así que Dios lo que desea, mis queridos, que nosotros los seres humanos nos demos cuenta por nosotros mismos los resultados de vivir en el pecado. Los resultados de vivir en el pecado. Para contrarrestar todas estas ideas filosóficas que viene desde antaño y que todavía está circundando en este mundo, hay un párrafo de esta lección que yo quisiera resaltar. Miren lo que dice. El mismo Dios que liberó su poder infinito para crear el universo, desata ese infinito poder para derrotar las fuerzas del mal que libran una batalla constante por nuestra alma. Por nuestra alma. Lo que acabamos de leer es un concepto tremendo, extraordinario. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, que liberó parte de su poder para crear todo este universo, es el mismo poder que Él tiene para liberarme a mí, para recrearme a mí de las fuerzas del mal. De las fuerzas del mal. La semana pasada yo recibo una llamada telefónica de una hermana de la iglesia. Y ella me dice, pastor, que ella está preocupada por su salvación. Y le digo, ay, qué bueno. Sí, pastor, porque de vez en cuando se me salen algunas mentiras. De vez en cuando se me salen algunas groserías. De vez en cuando hago algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. Y le digo, ¿y qué haces con eso? Y ella me dice, no, pastor, yo lucho en no mentir. Yo lucho por no decir grosería. Yo lucho porque yo quiero salvarme. Yo quiero salvarme. Y le digo a ella, y le hago la pregunta, ¿y cómo está tu relación con Dios? Bueno, de vez en cuando estudio la Biblia. De vez en cuando yo estoy orando. Mis amados, la salvación se basa en relación. Pastor, esa fue la misma respuesta que le estoy dando a ustedes ahora, se lo di a aquella muchacha. Escuchen bien. La salvación se basa en relación. Se basa en relación. El libro de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 3, dice la palabra de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué? Que te conozcan. La vida eterna, ¿a qué se refiere entonces? Está en base a relación, en base a relación. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje cuando aquellos siervos, entre comillas, de Dios, se acercaron a Dios? Señor, hemos reprendido demonios, hemos ayudado a los pobres, hemos hecho tal cosa. Y el Señor los reprende y le dice, yo no te conozco, porque la salvación se basa en relación. Y a medida que va creciendo mi relación con Dios, esos pecados van a ser destituidos de nuestras vidas. Van a ser destituidos de nuestras vidas. Mis queridos, nosotros debemos reconocer que a medida que yo camino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a medida que yo estoy consagrándome más, cada vez más a través de la oración y el estudio de su palabra, voy a ser más semejante
a Jehová de los ejércitos. Hechos capítulo 17 y el versículo 27 dice la Biblia, mis queridos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo es la cosa? ¿Que no está qué? ¿Que no está qué? Que no está lejos de cada uno de nosotros. A veces nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y lo dejamos allá en el cielo. No, además de que está en el cielo gobernando el universo, también está cercano a cada uno de nosotros. Voy a volver a resaltar otro espacio de la lección. Lo mejor sobre nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan el cosmos y llegan a cada una de nuestras vidas. Él promete volver a crearnos, moldearnos, transformarnos a semejanza de su imagen. Piensa por un momento en lo que esto significa. El Dios que creó miles de millones de galaxias y las sostiene es el mismo Dios en quien vivimos y nos movemos y existimos. Y además, obra en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo, para limpiarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas en Cristo. ¡Qué pensamiento tan reconfortante es comprobar que nuestro Dios es un Dios con semejante poder que nos ama y que nos cuida! Mis amados, nuestro Dios es verdad que está en los cielos, que gobierna el universo, pero también está al lado de cada uno de nosotros para que nuestros caracteres, nuestra vida, sea moldeada por Él. Cada día podamos relacionarnos con Él. Cada día podamos caminar con Él. Y cuando Él venga por segunda vez, ser herederos del reino de los cielos. El último aspecto que vamos a analizar en la lección es Evangelio, juicio y creación. Evangelio, juicio y creación. Y el texto base lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 17. Libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tremendo. Miren cómo comienza este texto poderoso. Tremendo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En pocas palabras, ya no somos esclavos del diablo. No somos esclavos de la maldad. No somos esclavos del pecado. Somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ahora viene la siguiente parte del pasaje. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A dónde fue trasladado la potestad, mis queridos? Fue trasladado la autoridad. ¿A dónde fue trasladada? Nada más y nada menos a Jesucristo. A Jesucristo. ¿En quién? Dice el versículo 14. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Y termina este versículo. El perdón. El perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Mis amados, este versículo 13 y el versículo 14 nos está diciendo a nosotros que ya nosotros no le pertenecemos al enemigo, que ya la autoridad fue trasladada al Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para perdonar cada uno de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Él tiene poder para perdonar pecados? Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo es la cosa?
A ver, explícame otra vez el texto, vuélveme a leer este asunto, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesucristo. El primogénito de toda creación. ¿Quién es esa criatura? Mis amados, Jesucristo, versículo 16. Porque en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y esta es la palabra clave, mis amados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién subsisten? En Cristo. ¿Fue creado por medio de quién? Por Cristo. Y voy a explicar el último párrafo, ¿verdad? La última idea del versículo 16. Nosotros fuimos creados por medio de Cristo y para Cristo. Fuimos creados por medio de Cristo. ¿Y para quién? Y para Cristo. Esto debe quedar claro para cada uno de nosotros. Así que cuando el hombre peca, y él decide por voluntad propia que Lucifer sea el que lo gobierne, Jesucristo, sabiendo que ellos tomaron una mala decisión, que el ser humano tomó una mala decisión, que nosotros cada día tomamos una mala decisión, Él vino a esta tierra porque fuimos creados por medio de Él. Por medio de Él. No fue una tómbola que se escogió quién iba a venir a la tierra, si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, no fue un sorteo. No. Jesucristo mismo se ofreció como el Cordero inmolado porque fuimos creados por medio de Él y para Él. Nosotros somos de Él por creación. Cuando el enemigo nos arrebata de sus manos, Él dijo, ahora van a ser míos por redención. Y vino a esta tierra voluntariamente. Por eso que el libro de San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, el Padre permitió que su Hijo viniera para morir por cada uno de nosotros. Porque fuimos creados por medio de Él y para Él. Entonces, mis amados, ya en resumen de esta lección, ¿quién merece adoración? Dios. ¿Quién creó a su pueblo? Dios. ¿Quién merece adoración en mi familia? Dios. ¿Qué tengo que hacer todos los días, mis amados? Antes de hacer cualquier actividad, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, y en el resto del día, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, en el trabajo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llego a la casa, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, quiere decir que Dios debe ocupar el centro de mi vida. Dios debe ocupar el centro de la vida de cada uno de nosotros. Eso es adoración tiempo completo. Familia, esperamos que bajo la bendición del cielo, esta lección nos haya ayudado a comprender un poco más cómo debo acercarme más a Dios, cómo debo consagrarme más al Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo debo levantar mi culto personal, cómo debo preocuparme en levantar el culto familiar y juntos, familia. Cuando Cristo venga por segunda vez, entraremos en la nueva Jerusalén y estaremos con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la lección número 8. Hasta la próxima.